lo que se ha decidido es suspender todas las fechas de la Liga Cordobesa de Fútbol, en todas sus modalidades, divisiones inferiores, primera división, reserva y fútbol femenino y escuelitas. Sí, la decisión es fuerte. Lo que nos lleva a esto es, hemos notado que los actos de violencia, tanto dentro de la cancha como fuera, han tenido un movimiento que es inusual, una pequeña escalada, y bueno, hay que tomar medidas antes que esto llegue a mayores. Entonces, la medida es esta, para que los clubes dentro del seno de las instituciones puedan trabajar con los padres, con los chicos durante toda esta semana para concientizar y hacer ver que no es la forma. Bueno, otras ligas suspendieron directamente los torneos, no es lo que nosotros hemos propuesto ni lo que se ha votado. Nosotros vamos a suspender una fecha para trabajar, y se han adoptado una batería de medidas, que es empezar a trabajar con la gente de Gen Fútbol y bueno, gente del COSEDEPRO también, para hacer cursos con los técnicos, con la gente que ingresa al campo de juego con los chicos, para poder tratar de darle una solución a esto. Sí, se para el fútbol en Córdoba en la decisión que acaba de tomar democráticamente por una votación la Liga Cordobesa. Han participado los clubes de la Liga. Ante esto que lamentablemente venimos cronicando en los medios, nosotros lo vemos en pequeñas escenas que por ahí se viralizan, pero es una realidad que se vive en todos los partidos, desde las ligas más pequeñas, las categorías más inferiores, hasta las más cercanas a la primera. Todos somos parte de la decisión y todos también somos parte de este problema, y entre todos tenemos que trabajar para que esto no suceda en la cancha de fútbol. Es un juego, es un deporte, y tenemos que tomarlo como tal. Entonces es un trabajo que nos corresponde a nosotros y también a cada uno de los actores que van a la cancha. Viene sucediéndose fin de semana tras fin de semana muchos hechos de violencia, y distintos hechos de violencia, que han sido sancionados algunos clubes en esos momentos, permitiendo no jugar, por ejemplo, sus partidos con público, también suspendiendo algunos de los encuentros. Los árbitros vienen sufriendo estas cuestiones, también algunos jugadores, porque esto hay que dividirlo en dos partes. Uno, los jugadores que están en campo de juego, sobre todo cuando hablamos de inferiores, piensen ustedes en chicos de quinta, de sexta, de séptima, de octava, que son chicos ya jóvenes, entrados en edad, si se quiere, saliendo de esa juventud. Pero también sucede mucho en los más chiquitos, decimosegunda, decimoprimera, décima. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bienvenidos, esto es Redacción Abierta, estamos hasta las 21 y vamos a contextualizar un poco lo que pasábamos en este primer informe con el que abríamos, porque estas imágenes que están viendo y esta reseña que hacemos sobre la suspensión de la actividad en el fútbol de Córdoba, estamos hablando puntualmente de la Liga Cordobesa de Fútbol, no tiene más de 15 días. Ya le voy a pedir a quienes están invitados hoy que me ayuden a hacer un repaso de este año, pero empieza con algunos incidentes en muchas divisiones a principios de este año, diferentes canchas, o sea, diferentes categorías, diferentes canchas, fútbol de primera, las divisiones inferiores, fútbol femenino. Una problemática que dicen los dirigentes cuando hacen esta votación para suspender la actividad en el fútbol cordobés, que notan un incremento bastante grande. Y por eso el 8 de junio, hace poco, deciden suspender una fecha como para concientizar y tomarse un tiempo los clubes cordobeses y decir qué está pasando, parar la pelota. Mira, voy a otro hecho nomás que pasó, y no tiene que ver con la Liga Cordobesa, sino con la Liga de Punilla. Con la Liga de Punilla que la semana pasada sacaron a una árbitro lesionada, internada, y a una jugadora detenida, ¿no? Entonces, no es para alarmar ni ponerse tremendista, pero sí decir, bueno, ¿qué está pasando en las canchas cordobesas? Tenemos invitados esta noche, vamos a tratar de hacer alguna comunicación como para ampliar este tema, pero es un gusto tenerlos por aquí. A Fabián Ruiz, entrenador, licenciado FIFA y actualmente DT de la primera división del Club Villa Salés. ¿Cómo andamos, Fabián? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y estamos bien. Y Fer Gazzano, periodista de la casa. ¿Cómo andamos, Fer? ¿Cómo andamos? Gracias por estar ahí. ¿Todo bien? Bien, contento. Bueno, gracias por la invitación también. ¿Ya tenemos la comunicación telefónica? ¿Sí? Perfecto. Bueno, ya los saludo a ustedes, ya abrimos un poco, pero queríamos tenerlo en este inicio, y lo vimos recién, hablando de la vez que se tomó esta decisión,
y bueno, es un poco el que encabeza todas las decisiones que tiene que tomar la Liga Cordobesa de Fútbol. Estamos hablando del presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol, Daniel Fernández, que en este momento, lo habíamos invitado, pero bueno, en este momento está en una reunión con los presidentes de todos los clubes para hacer que le vamos a preguntar a Daniel, que ya lo saludamos por aquí por Redacción Abierta. ¿Cómo andamos, Daniel? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, contame un poquito porque justamente te habíamos invitado para que vinieras, pero tienen una reunión importante en la Liga en este momento. Sí. ¿De qué se trata? Tenemos una reunión hoy con los dirigentes de los clubes y el intendente de la Municipalidad de Córdoba y gente de deporte de la Municipalidad. ¿Cuál es la idea de esta reunión, Daniel? ¿Cómo? ¿Cuál es la idea de esta reunión? No, la idea de esta reunión es trabajar en algunos en algunos proyectos que tiene la Liga sobre la adquisición de nuevo predio y otros trabajos también que nos incumbe el trabajo con la municipalidad, sobre todo el trabajo con infraestructura. Bien, Daniel, abrimos el programa poniendo en tela este tema, ¿no?, de la violencia en el fútbol, lo que pasó el 8 de junio, la suspensión de la actividad. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo se viene trabajando desde la Liga? ¿Cómo lo analizás? Porque te escuchábamos decir en aquellas notas que nos diste por ahí el 8 o 9 de junio que veían en este 2022 como un incremento de las situaciones violentas en las canchas de fútbol. ¿Cómo analizás el problema vos? Daniel, ¿nos escuchás? Bueno, tenemos algún problema con la comunicación. Daniel, ¿nos estás escuchando? Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con el presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol. Fer, digo, para caracterizar el problema, ¿cómo lo analizás vos que venís siguiendo la actividad? Más allá de que no es algo ajeno al fútbol, pero digo, que se dé también en todas las categorías, llama la atención, ¿o no? Sí, a ver, no es que hay una causa, creo que es un problema multicausal, hay distintas aristas. Por ejemplo, una vez supe hablar con un psicólogo deportivo muy laborioso que me dijo, en los clubes, sobre todo en los grandes, más que en los chicos, en Villa Salay, se trabaja, pero más que una charla, digo, es muy difícil incluir un psicólogo dentro de un cuerpo técnico, dentro de una estructura de un club. Pero se trabaja sobre los jugadores, sobre los entrenadores. No se trabaja sobre los padres, por ejemplo, que son muchas veces principales causantes de los problemas en las canchas de la Liga. Hace unas semanas atrás hablaba con un veedor de AFA y me decía, de la pandemia para acá, 30% menos alumnos en las 4 escuelas de árbitros que hay en Córdoba. ¿Esto qué significa? Que chicos que tienen 2 meses de curso ya tienen que ir a dirigir un partido de primera división. Y no están preparados, ni siquiera tienen el conocimiento ni la experiencia para sobrellevar un partido de estas características. Esto hace que su desempeño muchas veces no esté a la altura y que se produzcan estos hechos de violencia por la intolerancia, y obviamente las cuestiones socioeconómicas tampoco escapan a lo deportivo. Y me parece importante rescatar esto que decís vos, es extrafutbolístico, o sea, quizás se expresa en las canchas de la Liga, pero también se expresa en otras canchas. Digo, en la Unión Cordobesa de Rugby también se está trabajando mucho sobre este tema, porque les preocupa, porque están teniendo problemas de conducta dentro de los predios. Digo, no es algo natural de la Liga o que siempre ocurrió, sino que, como decía Daniel, se ha exacerbado muchísimo, sobre todo este año. Fabián, ¿cómo lo analizas vos? No, tal cual, lo que dice Fernando es muy cierto, pero también yo considero que uno tiene que hacer una cierta evaluación, ¿no? La violencia no es del fútbol, la violencia no es del deporte. La violencia es algo que sucede a nivel social, tendrán un montón de cuestiones que hay que analizar en profundidad, pero primero que todo decir que el fútbol no es el que genera la violencia. Porque si no, de la misma forma que decimos que el fútbol genera la violencia, vamos a decir que muchos otros deportes pueden generar la violencia, que hay muchos más roces, que son mucho más complejos que el fútbol mismo, y sin embargo no lo estamos acusando de que genera violencia. Por ejemplo, las artes marciales, el boxeo, el kickboxing, ¿sí? Y sin embargo no hablamos, no apuntalamos o no apuntamos, mejor dicho, a ese tipo de deportes con respecto a la violencia.
El fútbol no genera la violencia, quizá, y sin duda la sociedad está un poco más violenta, o intolerante también. Quédate ahí porque ya voy a volver sobre ese concepto. Quiero ver si podemos tener nuevamente la comunicación con el presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol. Daniel, ¿nos escuchas bien? Perfecto. Daniel, te preguntaba porque te escuchamos recién en un resumen informativo que hacíamos sobre esta suspensión que hubo de actividad del 8 de junio. ¿Cómo analizás el problema de la violencia, si lo ves más marcado en este año y cómo se está trabajando? Quería tener tu mirada. Mira, más marcado está, por eso se ha tomado esta decisión. Se ha notado una pequeña escalada, la cual los dirigentes de los clubes y también de la liga se tomó la decisión de parar el fútbol, poner las cosas sobre la mesa para que puedan dentro de instituciones trabajar en esto, pero sí, hubo una pequeña escalada que se ve reflejada domingo a domingo. Hubo un parate, se les dijo a los clubes trabajen en esto. ¿En qué se hizo hincapié? ¿En algo en especial? Ya se había anunciado desde la liga esta medida de suspenderle la localía a los clubes que generaran incidentes. Parece que no dio mucho resultado. Entonces, ¿hacia qué se va? O sea, ¿cómo se va a seguir trabajando este tema? Bueno, se está trabajando hoy, particularmente con los directores técnicos. Se va a trabajar también dentro de las instituciones, con psicólogos. Vamos a trabajar con el COSEDEPRO, con gente del COSEDEPRO también, gente de la Agencia Psicóloga de Deportes. Vamos a trabajar desde todos los frentes. Vamos a ir buscando cuáles son los puntos débiles que tenemos y sobre ellos actuar. ¿Lo notas más en alguna categoría en particular? Yo sé bien que la suspensión fue para todas las categorías, pero ¿notan que tienen que trabajar más fuerte en alguna categoría en particular? No. En general en todo, sea en primera, en reserva, desde la más chiquita a la más grande. Este fin de semana se suspendieron categorías en primera, son de las más chiquititas. Daniel Fernández, muchas gracias por tomarte este tiempito en la reunión que tenían ahí en la liga y tener este ratito con Redacción Abierta. Muchas gracias. Por favor, gusto. Ahí estaba entonces el presidente de la liga. Vuelvo a lo que decía Fabián recién, porque digo, para problematizar un poco y no quedarnos en un concepto, hay un sociólogo que viene elaborando el tema hace mucho, que se llama Nicolás Cabrera, que dice, hay veces que se refleja la violencia social adentro de las canchas y hay otras que no. Dice, la sociedad es más violenta en Latinoamérica, llámese las zonas, por ejemplo, México, Venezuela, dice, no tienen grandes problemas en el fútbol. O sea que a veces eso lo relativiza. ¿Cómo lo analizás vos? ¿Vos ves que se vuelcan los problemas sociales adentro de la cancha? Y tendremos que ver principalmente de qué forma ellos abordan a todo lo que es la violencia. Sí, sin dudas, ahí estaba hablando el presidente de la liga, cuando se corta el campeonato por un fin de semana, al fin de semana siguiente, nosotros trabajamos el sábado, pero el domingo voy a ver inferiores, y en mi club fue ejemplar, realmente fue un ejemplo la gente. Realmente sintieron el impacto de no haber jugado un fin de semana. El tema es que, ¿qué seguimos haciendo? ¿Cómo lo seguimos abordando? Por eso, comparar la cuestión de la violencia con respecto de un país a otro, tendríamos que ver, o creo yo, que ir más profundamente, a ver cuáles son las medidas que se están utilizando para poder llevar adelante este deporte. Yo creo que sin duda... No, yo lo tomo en esto, sí. Fabián, digamos, en esto de que siempre se salva la cuestión diciendo no, los problemas de afuera estallan adentro de los clubes, claro, estallan en los colegios, y a veces no, digamos, se relativiza ese concepto, digamos, más allá de lo que haga otros países en contra de la violencia, o cómo lo trabajen. Mira, culturalmente, y sucede todavía, la gente dice, ¿cómo no voy a poder insultar en la cancha? Claro. Es algo que se ha naturalizado, como que en la cancha se puede insultar. Y yo creo que esa naturalización de las cuestiones hacen que suceden y tengan el espacio necesario para expresarse la gente su bronca, su pocas posibilidades de crecimiento, sus frustraciones. Entonces utilizan el medio para expresarlo. Y el límite ahí es tan finito, digo, entre lo naturalizado y ya el hecho de violencia en sí,
tirar un piedrazo, un botellazo, un protagonista, digo, el límite ya es muy finito, porque vos ya estás en esa adrenalina de la agresión y capaz que lo terminás materializando de esa forma. Ahora, por ahí lo vemos en las canchas, digamos, de los clubes grandes, ¿no? Y uno dice, bueno, está profesionalizada la violencia, ¿no? Con las barras y todo lo que eso implica. Y acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de el público en general. ¿Sirven estas medidas para vos, Fer? ¿Esto que se hizo en la liga? Para mí es muy poco. No me gusta que se responsabilice a los clubes en el sentido de, che, bueno, vos Villa Salay, fíjate cómo trabajás la violencia. Ya los clubes tienen demasiados problemas y el rol social que cumplen los clubes dentro de la estructura social de Córdoba es fundamental. La cantidad de chicos que van a practicar un deporte y que salen de estar expuestos a otras cuestiones en la calle por estar jugando al fútbol, creo que es fundamental. Y es por eso también que creo que en Argentina, por ejemplo, no funcionarían las sociedades anónimas. Digo, porque el rol social de los clubes es muy fuerte, sobre todo en la Liga Cordobesa. Y los dirigentes tienen demasiados problemas como para mantener las estructuras, son gente que salen del club y tienen que ir a trabajar, que tienen una familia, pero le dedican muchísimas horas al club. Y hay presidentes, y me consta, que cortan el pasto, que pintan la cancha, se hacen un trabajo realmente que más horas no le pueden dedicar al club. Y sí, a veces se destina, uno ve que, y lo puede analizar, digo, no estoy diciendo ninguna novedad, se destina tanta guita, millonada de plata en eventos grandes que tienen que ver con el fútbol profesional, pero digo, con un cuarto de eso probablemente se harían muchas acciones en los clubes, ¿no? Ni hablar. Para apuntalarlos. Ni hablar. Y eso hace que, digamos, si vos encima le das la responsabilidad de combatir la violencia al club sin darle ninguna herramienta, porque acá no se le está dando ninguna herramienta al respecto, no se le está poniendo a disposición psicólogos deportivos para que hablen, no se le está capacitando el personal del club. El club tiene que capacitar su personal por su cuenta. Y digo, eso ya es demasiada responsabilidad para los clubes. Que, repito, no tienen infraestructura capaz ni siquiera para desarrollar las actividades del fin de semana. Se hacen lo que pueden, como pueden, y repito, con un rol social fundamental para la sociedad. Por eso es importante, para mí, no tirarle la responsabilidad al club. Digo, como liga, y también invito a la municipalidad y al gobierno de la provincia, digo, involucrarse en el problema. Bueno, ¿cómo podemos ayudar para que esto suceda? Los programas de obras que se están haciendo en los clubes funcionan y muy bien y se ven reflejados. Hay clubes que han hecho obras importantes en este último tiempo gracias a la financiación de la provincia. Bueno, pero eso claramente sirve para mejorar la infraestructura, pero no sirve para, por ejemplo, combatir la violencia. Fabián, ¿cómo lo analizás desde adentro? Totalmente de acuerdo. Nosotros en distintos clubes que yo he estado siempre hemos trabajado con un gran psicólogo de Córdoba que es Walter Abregu Chesta, y hemos abordado el tema de la violencia, pero aparte la educación a los padres de los deportistas. O sea, ya de por sí es difícil ser padre, de por sí es difícil ser padre, y ser padre de un deportista y en el fútbol es mucho más difícil todavía. Entonces tenemos que entrenar no solamente a los jugadores, sino también estamos entrenando a los padres. Lo que pasa es, como dice Fer, por ahí lo poco que se recauda se lo pone en ciertos sectores que son necesarios y después no te queda esa posibilidad de poder pegar un psicólogo, un sociólogo para que vaya al club. Sí, no te queda fondo y tampoco te queda tiempo, digo, para todo lo que tienen que hacer. Digo, hay algunos clubes que económicamente están mejor parados, pero hay otros que la viven diariamente, ¿no? Nosotros en Villa Salay hemos hecho un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, lo cual nos visitan todos los miércoles psicólogos y nutricionistas y kinesiólogos, y bueno, y tratan de abordar, digamos, a todo el club. Nunca hay tiempo, es cierto, nunca hay tiempo y nunca se llega a lo más profundo, pero algo se va haciendo. Esta medida que tomó la Liga, yo en su primer momento digo que está bien, porque de alguna forma se concientizó. Hay que escarmentar un poco, ¿no? Un poco, y se vio. Lo que pasa es que hay que seguir trabajando con los padres, hay que seguir trabajando con los entrenadores. No es solamente un problema social donde abarca todo, no solamente son los padres, también somos los entrenadores, también somos los árbitros. Aprovecho que tocas el tema, sí, porque vos venís trabajando en una encuesta que hiciste por motus propios. Sí. Nos tomamos el atrevimiento con la producción de seleccionar algunas de las preguntas que vamos a mostrar en pantalla como para ir pimponeando e ir
preguntando qué es lo que, qué resultados o cómo venís viendo esta encuesta. Esto se titula Encuesta sobre fútbol, ¿cómo lo vemos los argentinos? Tiene muchas preguntas, corregime si digo bien, Fabián, pero vamos a la primera. ¿Nos une el fútbol como nación o nos separa? ¿Nos une, nos separa, no sabe, no contesta? ¿Qué resultado tuviste acá, Fabián? El 83% dijo que nos une, que el fútbol nos une. El 83% que nos une. Bueno, mira, vamos a la segunda que hemos seleccionado. Insisto, tiene muchas preguntas. ¿El fútbol genera violencia, sí o no? Acá calculo que todo el mundo respondió lo que esperamos o no. A ver. Bueno, es una pregunta media capciosa, ¿no es cierto? Porque recién yo decía que ningún deporte genera violencia. Y el tema, ¿cómo interpreta la gente? ¿Qué te dijeron ahí? Bueno, hay un 65% que dice que no, pero hay casi un 35% que dice que sí y un 3% que no contesta, no opina, como quien dice. O sea, la mayoría te dice que no. Bien, vamos a la siguiente, que dice, ¿quiénes generan violencia? Esta me parece muy interesante. Padres, entrenadores, árbitros, jugadores, dirigentes, el periodismo. A ver, ¿cómo lo ven a esto? ¿Qué resultado vas teniendo? Esta pregunta tiene varias opciones. El encuestado podía dar más de una opción. Bueno, la primera son los padres que generan violencia principalmente en el fútbol infantil. Vos no la apuntaste, no preguntaste, por ejemplo, fútbol de primera, fútbol infantil. Vos dijiste, vos hiciste una pregunta, fútbol, digamos, y lo primero que te salió fueron los padres. Padres y la gente que acompaña. Tiene un porcentaje muy alto, casi un 60% opina que son los padres los que incitan a la violencia dentro de lo que son los campos. Perdón, pregunto, muchos de los que te respondieron son padres, ¿no? Padres, entrenadores, dirigentes, periodistas. Digo, mira vos, por ahí se asume, pero después, bueno, se actúa de otra manera, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno que está constantemente en la cancha y viendo, no son todos los padres. No, son claro, los padres. Eso, es un porcentaje muy bajo. El tema es, ¿qué hacemos con ese porcentaje tan bajo? Claro. Y después, obviamente, que según cómo va el resultado, mucha gente se va contagiando de lo que va viendo y entonces, bueno, desemboca todo en lo que es la figura del árbitro, principalmente, y lamentablemente, ¿no? Donde, como decía Fer, son árbitros jóvenes, con poca experiencia, pero con mucha pasión y con muchas ganas de hacer las cosas. Entonces, yo sin duda son los padres, pero somos también los entrenadores, que tenemos que tener un poquito de paciencia y ayudar. Si yo con mi edad interpreto que el árbitro es joven, lo tengo que ayudar. No me queda otra, más que responsabilidades de ayudar. Bueno, y ahí vamos a otro punto interesante, que es la capacitación de los entrenadores. Hoy en la encuesta dada prácticamente es el orden. Son padres, árbitros, jugadores, entrenadores, dirigentes, y hay un porcentaje muy alto también para el periodismo. ¿Sí? Increíble, un 20%. O sea, una crítica que también como uno de los motores generadores de violencia. Habría que hacer una evaluación. A mí no me sorprende. No, está más que interesante. Estamos hablando, por ahí, si no nos casaron en la presentación, es una encuesta que ha encarado Fabián a través de manera anónima, por motus propio, que intenta, bueno, sistematizar de alguna manera poniendo estos tópicos, ¿no? ¿Quiénes generan o cómo se genera la violencia en el fútbol? Seleccionamos algunas más. ¿De qué forma podemos o creen que podemos erradicar la violencia en las canchas? Una pregunta abierta, ahí ya no pones opciones, sino que dejas la pregunta abierta. Bueno, ¿qué respuestas tenés ahí, más o menos? Primero que todo, considerando que la violencia es un hecho que está aislado del fútbol, que el fútbol es parte de esto, pero no es responsable el fútbol, lo primero que más pedía a la gente es seguridad, control en los ingresos, capacitaciones a los padres, psicólogos en clubes. O sea, es muy variada. La verdad que lo bueno de estas respuestas es que te están dando ellos mismos la respuesta que necesitas para erradicar un poco la violencia. Entonces, ¿qué piden? Más control, más capacitación a los entrenadores, a los árbitros,
mayor respeto con el compañero, con el rival, ya sea entrenador con entrenador, equipos con equipo, ¿sí? Dirigente con dirigente, ¿sí? Piden que rescatemos de alguna forma ciertos valores de convivencia. O sea, la verdad que es muy amplia la posibilidad que da para poder erradicar la violencia. Yo creo que sin duda lo que hizo la Liga está bien, lo que está haciendo la Liga con los entrenadores está bien. Como dice Fernando, hay que ir a los padres también, que se está haciendo poco, que tiene que ver con los recursos económicos, y hay que seguir trabajando también en las propagandas de constantemente concientizar al jugador. Achacar más por ese lado también. Hay muchísimas publicidades que hablan sobre o estar en contra de la violencia, y bueno, rescatar esos videitos que con información, donde a los chicos le empiece a trabajar un poco más la cabeza y entender que es un juego que necesita el rival, que el rival no es su enemigo, sino que es aquel compañero que te va a hacer mejorar. Bueno, empezar a trabajar con esa información. Fer, me quedan 30 segunditos si querías Y cerrar, para mí, porque digo, creo que es un buen repaso. Sí. Trabajar más en los clubes. Apuntarlos más a los clubes. Sí, pero digo, no tirarles la pelota, sino apoyarlos en este trabajo. Que los clubes se abran no solo para los chicos, sino también, por ejemplo, para los padres, que brinden esos espacios. A veces los clubes no tienen los espacios. Bueno, recién hablaba el presidente, estaban buscando un predio. Bueno, que esas cuestiones también estén contempladas a la hora de trabajar con los clubes. Digo, darle más herramientas a los clubes, no dejarlos solos en esta patriada contra la violencia. Muchísimas gracias a los dos por estar acá en Redacción Abierta. Hemos intentado complejizar un poco el problema de la violencia en el fútbol de Córdoba, pero se puede traspolar a otros ejemplos. Pausa, la primera en Redacción Abierta, y ya venimos.